yo lo que sí echo de menos, o echaba de menos, fíjate, incluso antes de este año que hemos pasado de pandemia, o que estamos pasando de pandemia, es algo que ya echaba cuando estaba en la parte de agencia, que es la pena que me da que las agencias han perdido, o la mayoría de ellas, esa relevancia dentro de los consejos de administración. Sí, es verdad. Para mí esa es la clave, ¿no? Porque tú y yo lo hemos vivido, y tú posiblemente mucho más que yo, pero esa historia de antes a quien se presentaba era directamente al CEO, al director general o al presidente o lo que fuera. Eso no quiere decir que el director de marketing no fuera la palanca fundamental, ¿no? Pero esa relación directa, que gente como tú, gente como Stanley Vendelack, como el propio Zamorano que hemos mencionado ahora, yo qué sé, como Fernando Caña, como todo lo que queramos pensar, o lo que decirte de Casa de Val, de Pedreño y demás historias, a lo que esos señores cuando iban o cuando ibais a una presentación, con todos mis respetos, no ibais a presentar al director de marketing o a la directora de marketing, ibais a presentar a la presidenta, al presidente, en la mayoría de los casos. A gente con mucha sensibilidad, capacidad de decisión también. Es que ese es el punto. Y por otro lado, gente a la que no hacía falta que le presentases un PowerPoint de 800 slides, sino que a veces, cuando decías, o sea, en una servilleta, le escribías una cosa y decía, lo he visto. Claro, está, ¿no? claro, entonces es que ese es el punto, ¿no? Hay una parte en la que yo creo que esta profesión tiene que hacer una reflexión muy seria, que es que nos hemos dado a todos los que forman la profesión, hasta hace relativamente poco teníamos dos botones, el botón de sí y el botón del no. Ahora hemos entregado solamente el botón del no. Y claro, cuando tú a alguien le das solamente el botón del no, lo único que puede hacer tiene dos alternativas, o no apretarlo, pero por lo tanto no pasa nada, o simplemente apretar el botón del no. Entonces, lo que tú dices, ese botón del sí, ese botón que para mí está muy conectado una vez más con lo del propósito, ¿no? Si tú vas a hablar de que una compañía se compromete, pongo el caso de Bank Inter ahora mismo, ¿no? a ser distinto a los otros bancos, y a ser distinto a los otros bancos y a demostrarlo con hechos, ¿vale? Esa campaña, fíjate que yo creo que Gonzalo es uno de los nuevos líderes del marketing y de la comunicación de hoy. Esa campaña tiene que estar involucrada la presidenta del banco en esta ocasión, porque estás hablando de algo que impacta mucho más allá de que si el TAE es al 3,2 o al 3,3 o al 3,6 o al no sé qué historia. Estás hablando de eso. En su día, cuando se lanzó Open Bank, con Tony Segarra, con Félix, con todos estos, las campañas, y yo luego trabajé para Open Bank, las campañas se preparaban por parte de todo el equipo, de un equipo de marketing como no ha vuelto a ver en el mundo de la banca. Estoy hablando de Ana Trullo, estoy hablando de Sofía Rodríguez Agún, de Marco Martínez Escalera, fíjate, de la gente. Pero al final las campañas se presentaban a la María Llopis, ¿sabes? Entonces, ese punto es el que yo creo que hemos perdido, pero el que creo que es verdad que durante la pandemia se ha recuperado. Y ahora está en manos de las agencias, de los distintos players, también de los presidentes de las compañías, ¿no? Porque han vuelto a ver la importancia, la relevancia, la necesidad de la comunicación, tanto para dentro como para afuera. Sí, a mí me ha ocurrido con presidentes de compañías muy gordas, estar charlando una noche, en una cena, en una historia, y contarle una cosa y tal, dice, pero ¿y eso? ¿Eso por qué no me lo habéis contado? Claro. Dice, no, si se lo contamos al de abajo, que era el de abajo, joder, y se lo cargó y dice, pero ¿cómo no me lo habéis contado? O sea, creo que yo siempre digo que cuando me preguntan si en este negocio falta gente, digo que no tengo la sensación si falta gente, pero sí tengo la sensación que, y a lo mejor es duro decirlo, que sobra, ¿no? O sea, me parece que este es un trabajo muy artesanal y que cuanto menos escalones y filtros haya, mucho mejor, ¿no? O sea, al final tiene que ser una relación muy directa, ¿no? Porque en el medio es como la famosa historia de cuando vas pasando el huevo de uno a otro. Hay muchas posibilidades de que el huevo se caiga al suelo y se Totalmente, rompa, ¿no? sobre todo porque yo creo que es lo que te decía al principio, ¿no? Yo percibo que hay mucho voluntario para ser espectador, pero hay muy poco para subirse al escenario, ¿no? Ah, claro.
Y yo es como decían Los Secretos y Sabina, cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario, pero es que creo que es donde te la juegas. O sea, me parece que en nuestro trabajo hay una parte muy necesaria que es la previa en la que te empapas